Capítulo 5. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. De modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Es cierto que Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él procedió el príncipe, pero los derechos de primogenitura pertenecían a José. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel fueron Semaías, su hijo, Gog, su hijo, Simei, su hijo, Micaía, su hijo, Reaía, su hijo, Baal, su hijo, Beera, su hijo, a quien Tilgat-Pilneser, rey de los asirios, se llevó al destierro. Este fue jefe de los rubenitas. Sus parientes, por sus familias, en la genealogía de sus generaciones, fueron Jehiel, el jefe, después Zacarías y Bela, hijo de Asás, hijo de Sema, hijo de Joel, que habitó en Aroer, hasta Nebo y Baal-Meón. Y hacia el oriente habitó hasta la entrada del desierto desde el río Éufrates, porque su ganado había aumentado en la tierra de Galaad. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en sus manos, de modo que ellos ocuparon sus tiendas por toda la tierra al oriente de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron frente a ellos en la tierra de Basán, hasta Salca. Joel fue el jefe, y Safán el segundo, después Jaanai y Safat en Basán. Los parientes de sus casas paternas fueron Micael, Mesulam, Seba, Corai, Jacán, Sia y Eber. 7. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. Pai, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue jefe de sus casas paternas. Y habitaron en Galaad, en Basán y en sus ciudades, y en todos los ejidos de Sarón, hasta sus fronteras. Todos estos fueron inscritos por genealogías en los días de Jotam, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, tiraban con arco y que eran diestros en batalla, fueron 44,760 que salían a la guerra. E hicieron guerra contra los agarenos, Ketur, Nafis y Nodab. Dios los ayudó contra ellos, y los agarenos y todos los que estaban con ellos fueron entregados en sus manos, porque clamaron a Dios en la batalla, y Dios fue propicio a ellos porque confiaron en él. Y se apoderaron de sus ganados 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos, también 100,000 hombres. Muchos, pues, cayeron muertos porque la guerra era de Dios, y habitaron en su lugar hasta el destierro. Los hijos de la media tribu de Manasés habitaron en la región. Eran muy numerosos desde Basán hasta Baal-Hermón, Senir y el monte Hermón. Y estos fueron los jefes de sus casas paternas: Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jabdiel. Hombres fuertes de gran valor, hombres de renombre, jefes de sus casas paternas. Pero traicionaron al Dios de sus padres y se prostituyeron con los dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel movió el espíritu de Pul, rey de Asiria, o sea, el espíritu de Tilgat-Pilneser, rey de Asiria, quien los llevó al destierro, es decir, a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Alá, Tabor, Ara y al río de Gozán, hasta el día de hoy. Capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Y los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés, y Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa
fue el padre de Buki, y Buki fue el padre de Uzi. Uzi fue el padre de Seraías, y Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías, y Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc, y Sadoc fue el padre de Ahimaas. Ahimaas fue el padre de Azarías, y Azarías fue el padre de Johanán. Johanán fue el padre de Azarías. Este fue el que sirvió como sacerdote en la casa que Salomón había edificado en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías, y Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc, y Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Hilcías, e Hilcías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías, y Seraías fue el padre de Josadac. Y Josadac fue al destierro cuando el Señor se llevó en cautiverio a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Y estos son los nombres de los hijos de Gersón: Libni y Simei. Los hijos de Coat fueron Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari fueron Mali y Musi. Y estas son las familias de los levitas conforme a sus casas paternas. De Gersón, Limni su hijo, Caat su hijo, Sima su hijo, Joa su hijo, Ido su hijo, Sera su hijo, Seatrai su hijo. Los hijos de Coat fueron Aminadab su hijo, Coré su hijo, Asir su hijo, Elcana su hijo, Ebiasaf su hijo, Asir su hijo, Taat su hijo, Uriel su hijo, Uzías su hijo, Saúl su hijo. Los hijos de Elcana fueron Amasai y Ahimot. Elcana su hijo, Sofai su hijo, Naat su hijo, Eliab su hijo, Jeroam su hijo, Elcana su hijo. Los hijos de Samuel fueron Joel el primogénito y Abías el segundo. Los hijos de Merari fueron Mali, Libni su hijo, Simei su hijo, Usa su hijo, Simea su hijo, Aquía su hijo, Asasías su hijo. Estos son los que David puso sobre el servicio del canto en la casa del Señor, después que el arca descansó allí. Ellos ministraban con el canto delante del tabernáculo de la tienda de reunión hasta que Salomón edificó la casa del Señor en Jerusalén. Entonces servían su oficio en ella conforme a su orden. Estos son los que servían con sus hijos. De los hijos de los coatitas eran Emán, el cantor, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo de Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo de Elcana, hijo de Maat, hijo de Amasai, hijo de Elcana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías, hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. El hermano de Emán, Asaf, estaba a su mano derecha. Asaf, hijo de Berequías, hijo de Simea, hijo de Micael, hijo de Baasías, hijo de Malquías, hijo de Etni, hijo de Sera, hijo de Adaía, hijo de Etán, hijo de Sima, hijo de Simei, hijo de Jaat, hijo de Gersón, hijo de Leví. A la mano izquierda estaban sus parientes, hijos de Merari: Etán, hijo de Kisi, hijo de Abdi, hijo de Maluc, hijo de Asabías, hijo de Amasías, hijo de Hilcías, hijo de Amsi, hijo de Bani, hijo de Semer, hijo de Mali, hijo de Musi, hijo de Merari, hijo de Leví. Y sus parientes los levitas fueron designados para todo el servicio del tabernáculo de la casa de Dios. Aarón y sus hijos sacrificaban sobre el altar del holocausto y sobre el altar del incienso para toda la obra del lugar santísimo y para hacer expiación por Israel, conforme a todo lo que Moisés, siervo de Dios, había ordenado. Estos son los hijos de Aarón: Eleazar, su hijo; Finés, su hijo; Abisúa, su hijo; Buki, su hijo; Uzi, su hijo; Seraías, su hijo; Merayot, su hijo; Amarías, su hijo; Ahitob, su hijo; Sadoc, su hijo; Ahimaas, su hijo. Y estas son sus moradas conforme a sus campamentos dentro de sus territorios.
A los hijos de Aarón, de las familias de los coatitas, pues a ellos les tocó la suerte primero. A ellos les dieron Hebrón en la tierra de Judá, y sus tierras de pastos alrededor de ella. Pero dieron los campos de la ciudad y sus aldeas a Caleb, hijo de Jefone. Y a los hijos de Aarón les dieron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón, Libna con sus tierras de pastos, Jatir, Estemoa con sus tierras de pastos, Hilén con sus tierras de pastos, Debir con sus tierras de pastos, Asán con sus tierras de pastos, y Bet-Semes con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Benjamín, Sheba con sus tierras de pastos, Alemet con sus tierras de pastos, y Anatot con sus tierras de pastos. Todas sus ciudades repartidas entre sus familias fueron 13 ciudades. A los demás hijos de Coat fueron dadas por suerte 10 ciudades de la familia de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón, según sus familias, fueron dadas de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. A los hijos de Merari fueron dadas por suerte, según sus familias, de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Así, los israelitas dieron a los levitas ciudades con sus tierras de pastos. Dieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín estas ciudades que se mencionan por nombre. Algunas de las familias de los hijos de Coat tuvieron ciudades de sus territorios de la tribu de Efraín, y les dieron las siguientes ciudades de refugio: Siquem, con sus tierras de pastos en la tierra montañosa de Efraín, también Geser, con sus tierras de pastos, Jocmeán, con sus tierras de pastos, Bet-Orón, con sus tierras de pastos, Ajalón, con sus tierras de pastos, y Gat-Rimón, con sus tierras de pastos. Y de la media tribu de Manasés, Aner, con sus tierras de pastos, y Bileam, con sus tierras de pastos, para el resto de la familia de los hijos de Coat. A los hijos de Gersón fueron dadas de la familia de la media tribu de Manasés, Golán, en Basán, con sus tierras de pastos, y Astarot, con sus tierras de pastos, y de la tribu de Isaacar, Sedes con sus tierras de pastos, Daberat, con sus tierras de pastos, Ramot, con sus tierras de pastos, y Anem, con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Aser, Masal con sus tierras de pastos, Abdón con sus tierras de pastos, Ucoc con sus tierras de pastos, y Rehob con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Neftalí, Sedes en Galilea con sus tierras de pastos, Amón con sus tierras de pastos, y Kiriataim con sus tierras de pastos. A los demás levitas, los hijos de Merari, fueron dadas de la tribu de Zabulón, Rimón con sus tierras de pastos, Tabor con sus tierras de pastos, y más allá del Jordán en Jericó, al lado oriental del Jordán, les fueron dadas de la tribu de Rubén, Beser en el desierto con sus tierras de pastos, Jasa con sus tierras de pastos, Cademot con sus tierras de pastos, y Mefaat con sus tierras de pastos. Y de la tribu de Gad, Ramot en Galaad con sus tierras de pastos, Maanaim con sus tierras de pastos, Esbón con sus tierras de pastos, y Jazer con sus tierras de pastos. Capítulo 7. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fua, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola fueron Uzi, Refaías, Jeriel, Jaamai, Jipsam y Samuel, jefes de sus casas paternas. Los hijos de Tola fueron hombres fuertes y valientes en sus generaciones. Su número en los días de David era de 22,600. El hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías fueron Micael, Obadías, Joel e Isías. Los 5 eran todos jefes. Y con ellos, por sus generaciones, conforme a sus casas paternas, fueron 36,000 tropas del ejército para la guerra, porque tenían muchas mujeres e hijos. Y sus parientes entre todas las familias de Isaacar eran hombres fuertes y valientes, inscritos por genealogía 87,000 en total. Los hijos de Benjamín fueron 3: Bela, Bequer y Gediael. Los hijos de Bela fueron 5: Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri.
Ellos fueron jefes de casas paternas, hombres fuertes y valientes. Fueron 22.034 inscritos por genealogía. Los hijos de Bequer fueron Semira, Coás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron los hijos de Bequer, y fueron inscritos por genealogía conforme a sus generaciones, jefes de sus casas paternas, 20.200 hombres fuertes y valientes. El hijo de Gediael fue Bilhán, y los hijos de Bilhán fueron Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizar. Todos estos fueron hijos de Gediael, conforme a los jefes de sus casas paternas, 17.200 hombres fuertes y valientes que estaban listos para salir con el ejército a la guerra. Y Supim y Upim fueron hijos de Ir. Usim fue hijo de Aer. Los hijos de Neftalí fueron Jaaseel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila. Los hijos de Manasés fueron Asriel, a quien su concubina aramea dio a luz. Ella dio a luz también a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer para Upim y Supim. Y el nombre de su hermana fue Maaca. Y el nombre del segundo fue Zelofead. Y Zelofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres. Y sus hijos fueron Ulam y Requem. El hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Amolequet dio a luz a Isot y Abiezer y Maala. Los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liqui y Aniam. Los hijos de Efraín fueron Sutela y Beret su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elat. Los hombres de Gad que nacieron en la tierra los mataron porque descendieron a tomar sus ganados. Y su padre Efraín hizo duelo por muchos días, y sus parientes vinieron a consolarlo. Después se unió a su mujer, y ella concibió, y dio a luz un hijo, y él lo llamó Bería, porque la calamidad había venido sobre su casa. Y su hija fue Seera, que edificó a Bet Orón, la de abajo y la de arriba, y también Usen Seera. Y Refa fue su hijo, junto con Resef, Tela su hijo, Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Non su hijo y Josué su hijo. Sus posesiones y moradas fueron Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y hacia el occidente Geser con sus aldeas, y Siquem con sus aldeas, hasta Haya con sus aldeas, y junto a los límites de los hijos de Manasés, Bet Seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, Dor con sus aldeas. En estas habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa e Isui, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería fueron Eber y Malquiel, que fue padre de Birsabit. Y Eber fue el padre de Jaflet, de Somer, de Otam y de Súa su hermana. Los hijos de Jaflet fueron Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Los hijos de Semer fueron Ahí y Roga, Jehuba y Aram. Los hijos de su hermano Elem fueron Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa fueron Sua, Arnefer, Sual, Beri e Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter fueron Jefone, Pispa y Ara. Los hijos de Ula fueron Ara, Aniel y Resia. Todos estos fueron los hijos de Aser, jefes de las casas paternas, escogidos, fuertes y valientes, jefes de príncipes. Y el número de ellos, inscritos por genealogía para el servicio en la guerra, fue de 26.000 hombres.